Iniciamos. Buenos días, vamos a comenzar nuestra lectura orante de la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos, una fiesta especial, ¿verdad? Importante, 1 de noviembre, y mañana 2 de noviembre celebramos la memoria de todos los fieles difuntos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la lectura del Evangelio. Hoy no continuamos con San Lucas, sino entramos como es un día especial, se hace la lectura del Evangelio de San Mateo, que son las bienaventuranzas propiamente. Bien. Hacemos la lectura del texto. Mateo 5, que es el Sermón de la Montaña, los versículos 1 al 12. A ver, buscamos en la Biblia. Ahora sí. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, pues estamos en este texto que son las bienaventuranzas. Les recuerdo que el Papa Francisco, para él, ¿verdad?, es muy, muy importante el capítulo 5 de San Mateo, lo considera esencial. Y también el capítulo 25, donde está el juicio final, precisamente, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos aquí una serie de bienaventuranzas que vienen a ser la identidad del cristiano. Ustedes recuerden también que en el Catecismo de la Iglesia, pues donde se habla de la vida en Cristo, del caminar en Cristo, ahí están, por un lado, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, y también están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas vienen a ser como la identidad o la carta de identidad de un cristiano. Lo que nos distingue a nosotros como discípulos de Cristo está plasmado aquí en las bienaventuranzas. Es decir, que nosotros tendríamos que vernos de alguna forma en estas bienaventuranzas y también a quien reflejan en forma esencial, pues es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que encarna el espíritu de las bienaventuranzas. Son una llamada también, ¿verdad? Son
un don que Dios nos concede de su gracia, de su vida, que se hace presente en nosotros, llamados a la santidad y a vivir en plenitud. Por eso dice dichosos, bienaventurados o felices, ¿verdad? Macario, y dice el texto griego, ¿verdad? Macario, que viene a ser esto, ¿verdad? Dichoso, bienaventurado. Y de ahí viene el nombre de Macario, ¿verdad? Quien lleva este nombre es un nombre muy bonito, ¿verdad? Que está pues relacionado con esta dicha, con esta, con esta felicidad, con esta bienaventuranza. Es alguien bienaventurado, ¿sí? Aquí también en las bienaventuranzas, pues nosotros vemos que esta enseñanza que el Señor da a los discípulos que se acercan al Señor, precisamente, aparece mucho la referencia a Dios, o sea, de alguna forma lo que se llama un pasivo teológico, es decir, por ejemplo, aquí dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados porque serán saciados, eh, etcétera, ¿no? Así, o sea, hay una referencia a algo que se va a recibir y entonces, aunque no diga aquí quién lo va a dar, ¿no? O sea, quién les va a saciar esa hambre, quién les va a consolar, nosotros sabemos que es Dios, ¿verdad? Eso se llama pasivo, o sea, es algo que yo recibo, ¿verdad? No activo, no es algo que yo hago, sino algo que yo recibo y el sujeto de esa acción, el que lo realiza, es Dios, ¿verdad? Él es el que nos concede esa consolación, por ejemplo, el que nos sacia esa hambre y esa sed de justicia, al final es Dios. Eso se llama, en teología se le llama pasivo teológico, ¿verdad? O sea, aunque no haga referencia directa a Dios, sabemos nosotros que Dios es el que está dando eso. Y le recuerdo también que el Papa Francisco, pues, dedicó un documento sobre también la llamada a la santidad, Gaudete et exultate, alégrense y regocíjense, que son las palabras que hemos escuchado casi al final de este Evangelio, en el versículo 12, donde dice, alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Entonces, el Papa insiste mucho en la alegría, ¿verdad? Algunos de sus documentos del Papa Francisco tienen este acento del gozo, de la alegría, ¿verdad? Y así hemos visto, por ejemplo, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, hemos visto la alegría del amor, ¿verdad? Amoris Laetitia, ¿verdad? Leticia es también alegría, amoris, la alegría del amor, que habla de la familia. Y luego también ¿verdad? Gaudete et exultate, que es sobre la santidad a la que somos llamados todos nosotros, todos los cristianos. Bueno, pues es ese gozo. O sea, el Evangelio en el discípulo tiene que producir gozo, tiene que producir alegría. Un santo pues tiene que ser caracterizado, ¿verdad? Por esa alegría, la alegría del Evangelio, por ese gozo, ese regocijo. Y pues eso es lo que deberíamos nosotros de reflejar, ¿verdad? O sea, que nuestra vida tenga esa característica de alegría, ¿no? Como algunos santos de modo especial lo han tenido. Por ejemplo, San Felipe Neri, ¿verdad? Era un santo que se le veía constantemente con mucho gozo, con mucha alegría, convivía mucho con los niños, con los jóvenes y comunicaba esa alegría del Evangelio. Entonces, ojalá también nosotros tengamos pues presente eso, ¿verdad? En nuestra vida, ¿sí? Y vemos nosotros que las bienaventuranzas también van un poco contra el espíritu del mundo. En el mundo, por ejemplo, la primera de las bienaventuranzas dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como un ideal, ¿verdad? Pobres de espíritu, pero en el mundo, ¿qué se nos propone? Pues tener, acumular, consumir. Vivimos en un mundo donde tanto tienes, tanto vales, ¿no? El que más bienes tiene es mejor visto, mejor apreciado, etcétera. Pero en las bienaventuranzas de Jesús se nos dice más bien lo contrario, o sea,
quien tiene ese desapego a las cosas de la tierra, quien no tiene el corazón ahí pegado, adherido, ¿verdad?, a los bienes del mundo, sino que ve un poquito más allá, ¿verdad? Es dichoso porque tiene esa pobreza de espíritu, ¿verdad? Pobres de espíritu, es decir, que a lo mejor, ¿verdad?, puede ser que tenga bienes, ¿verdad?, pero su espíritu es pobre, es decir, no está, no está lleno de avaricia, no está lleno de esa ambición de tener más y más y más, como a veces en los evangelios hemos visto esas parábolas que nos hablan también sobre la riqueza, sobre la codicia, etcétera, etcétera. Pues las bienaventuranzas de alguna forma nos advierten que hay que buscar otro camino, ¿no? Y eso lo hemos visto en la vida de muchos santos. Los santos son los mejores intérpretes de la Sagrada Escritura, dice el documento Verbum Domini sobre la palabra de Dios del Papa Benedicto XVI, después del sínodo sobre la palabra de Dios. Bueno, pues en la vida de los santos nosotros encontramos eso precisamente, esa pobreza de espíritu, es decir, la alegría que ellos tienen de tener a Dios como riqueza. O sea, no necesito estar lleno de cosas, de bienes, de cosas, ¿verdad?, de riquezas, de tesoros aquí en la tierra para ser feliz. Si yo tengo a Dios, ¿verdad?, el que a Dios tiene, nada le falta, ¿verdad? Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, dice Santa Teresa. Entonces, pues ahí que tengamos nosotros esa alegría, ese descanso, ¿no? Ahí precisamente. Después nos dice también, ¿verdad?, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Aquí hace referencia a un salmo que habla de esto, precisamente, ¿verdad?, los mansos. Y bueno, esa mansedumbre, personas que no son violentas, personas que saben soportar también situaciones, ¿verdad? Como Jesús mismo nos dice aquí en este Evangelio más adelante, el capítulo 7, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Entonces esa humildad, esa mansedumbre, nosotros como discípulos pues también la tenemos que tener, es decir, no ser arrogantes, no ser altivos, no ser personas que miran a la gente como de arriba hacia abajo, etcétera, no, no, con toda la humildad, ¿verdad?, sabernos situar. Y también después nos habla pues de los sufrimientos, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Eh, a veces tenemos que soportar nosotros algunas pruebas, dificultades, sufrimientos, pero el cristiano cuando vive unido a Dios sabe que va a recibir consuelo, sabe que los sufrimientos de esta vida son pasajeros y que no se comparan pues con la gloria que un día se ha de manifestar en los hijos de Dios, como nos decía una lectura de la carta a los romanos que hemos estado escuchando, el capítulo 8, recientemente también. Después nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, o sea, esas necesidades básicas, ¿verdad? El hambre, la sed, o sea, el ser alimentados, el tener el líquido necesario para subsistir. Bueno, pues aquí la palabra de Dios nos dice, dichosos los que tienen hambre y sed, pero de la justicia, ¿verdad?, de esa justicia que es al final la voluntad misma de Dios, ¿verdad? Dios que quiere que nosotros vivamos en armonía, Dios que quiere también que esa justicia se extienda hacia todos nosotros, que busquemos primero, como dice la palabra de Dios, el reino de Dios y su justicia, y que lo demás pues nos va a ser dado por añadidura, la justicia. Y también eso, o sea, llevado hacia las relaciones con las personas, ¿verdad?, que en el mundo tengamos esa justicia que viene de Dios, ¿verdad?, ese estar en la voluntad del Señor. Después nos dice aquí la bienaventuranza del versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia o recibirán misericordia. ¿Sí? Los que dan misericordia recibirán misericordia. Dice la palabra de Dios
que habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, pero que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, somos llamados nosotros como cristianos, como discípulos también, pues a practicar la misericordia, ¿verdad? A misericordiar, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Que nosotros queremos que la gente tenga compasión de nosotros, que nos perdonen, ¿verdad? Que tengan misericordia, que tengan entrañas de bondad hacia nosotros, pero nosotros también debemos dar esto, ¿verdad? Tenemos que tener entrañas compasivas y ser misericordiosos, como Dios es misericordioso también. Entonces, el que es misericordioso va a recibir misericordia. Acuérdense ustedes de las obras de misericordia. Aquí en este Evangelio de San Mateo, ya en el capítulo 25, en el capítulo 25 se habla de algunas obras de misericordia, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me hospedaste, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, estuve en la cárcel, me fuiste a visitar. ¿Cuándo, Señor? Pues cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Entonces hay ocasiones continuamente de practicar la misericordia, de vivir esa misericordia. Entonces el discípulo tiene que ser así, ¿verdad? Misericordioso como el Padre. Después nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿eh? O sea, personas que tienen una pureza de intención, ¿verdad? Que su ojo es limpio, sí, que acuérdense que como dice Jesús, la lámpara de nuestro corazón pues son los ojos, ¿verdad? Y ahí debemos de tener esa limpieza, o sea, que el ojo de la intención sea limpio, que no tengamos dobles intenciones, sí, y esa limpieza del corazón que hemos visto en algunos santos en forma especial, ¿verdad? Esa inocencia, pues la debemos de tener nosotros, porque esa inocencia nos hace descubrir la presencia de Dios, ¿no? Ustedes piensen en esos niños especiales, ¿no? Por ejemplo, esa limpieza que ellos tienen, esa inocencia que ellos tienen, y cómo ellos también al mismo tiempo, ¿verdad? Comunican amor, ¿verdad? Transmiten amor, y eso nos ayuda a nosotros pues a descubrir a Dios, ¿verdad? Y en el futuro pues vamos a ver a Dios y somos limpios de corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Esto, el versículo 9, Eireno Poyoi, dice el texto, ¿verdad? Los hacedores de paz, los que hacen paz. Eirene es paz, ¿verdad? Y Poyoi es del verbo poyeo, que es hacer, o sea, los que hacen, los que trabajan por la paz, los que construyen la paz. El cristiano pues tiene que ser un instrumento de paz, ¿no? Esa oración tan bonita, haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre yo amor, etcétera. El discípulo pues debe de transmitir esa paz, no puede ser como alguien que va provocando discordias, violencia, chismes, enfrentamientos. No, el cristiano tiene que ser un instrumento de paz, alguien que trabaja verdaderamente por la paz, ¿no? Como dice aquí el Evangelio, esos van a ser llamados hijos de Dios. Es un hijo de Dios porque trabaja por la paz, ¿no? No va provocando violencia. Ojalá entendamos esto, porque en el mundo encontramos tanta violencia. Nos falta capacidad de dialogar entre nosotros como seres humanos y rápidamente nos encendemos, ¿verdad? Y podemos ofender y podemos lastimar en primer lugar con la palabra, pero a veces también físicamente. Entonces aprendamos esta bienaventuranza que nos da aquí Jesús en esta llamada a la santidad. Luego Jesús también nos habla de los que son perseguidos, los que tienen que sufrir situaciones difíciles a causa de la fe, a causa de la justicia, dice aquí, ¿verdad? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Así como la primera bienaventuranza que decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí también nos dice los que son perseguidos
por causa de la justicia, porque están buscando la voluntad de Dios en todo momento, son dichosos, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. A lo mejor aquí en la tierra pueden ser despojados, aquí en la tierra pueden ser perseguidos, encarcelados, pero ellos tienen una posesión más grande que es el reino de los cielos, es su posesión. Y luego la última parte ya de estas bienaventuranzas, bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa, nuevamente, por mi causa, la causa de la justicia, la causa del Evangelio, a causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, alégrense, regocíjense, alégrense y regocíjense. Su recompensa será grande en los cielos, nos dice la palabra de Dios. Entonces, en esas situaciones duras, ¿verdad? Si en algún momento nos toca sufrir por causa de la justicia, por causa de Jesús, por causa del Evangelio, cualquier tipo de humillación, pues alegrémonos, regocijémonos, porque la recompensa será grande en los cielos. Yo recuerdo los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles son apaleados, precisamente por andar predicando la palabra. Son llamados por los sacerdotes y les prohíben que sigan predicando y les dan azotes. Y dice la palabra de Dios, dice que salieron contentos del Sanedrín, de sufrir a causa de Jesús. O sea, ellos salieron alegres, salieron contentos, ¿no? Y bueno, a veces a nosotros, como discípulos, ¿verdad? Si alguien nos ofende, si alguien nos humilla, a lo mejor saltamos inmediatamente, buscamos defendernos, buscamos quedar bien, ¿verdad? Nos sentimos así como, ay, no, mi reputación no puede quedar mal aquí, etcétera. Pero en el Evangelio también se nos enseña que debemos de aprender a sufrir cuando hay calumnias, cuando hay persecución, cuando alguien hable mal de nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, cuando digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Entonces, acordémonos de eso, ¿verdad? Y que nuestro regocijo pues sea en el Señor. Pues meditemos en estas bienaventuranzas, pidámosle a Dios que nos ayude a vivirlas, ¿verdad? Qué tanto está en nosotros estas bienaventuranzas, qué tan pacíficos somos, qué tanto trabajamos por la paz, cómo somos de misericordiosos, ¿verdad? De pobres de espíritu, que no estamos deseosos de acumular, de poseer, de llenarnos de cosas, de tener más y más, sino que vivimos esta alegría, esta dicha de las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? De esta pobreza de espíritu, de este ser misericordiosos, de este ser pacíficos, limpios de corazón, de trabajar por la paz, de sentir esa hambre y esa sed de la justicia que viene del Señor. Y le pedimos a Dios pues que nos ayude a practicar estas bienaventuranzas, de hacerlas vida, a sentir ese gozo, a sentir esa alegría, esa plenitud, esa felicidad que Dios nos llama, sentir que somos llamados a la santidad en este día de todos los santos, pues que se nos recuerda eso, anhelar un día, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios en compañía de todos los santos y ser verdaderamente bienaventurados por toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Que tengan ustedes una muy buena jornada y gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Buena jornada. Dios los bendiga.